slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sigue operando al mismo ritmo pausado, evolutivo y sobre todo profundamente emocional de hace, no sé, 10.000 años. Y ese contraste, ese choque brutal, es la base de todo el análisis de Pascual. El autor traza un mapa, la verdad, muy ambicioso, intentando responder a la gran pregunta de cómo sobrevivir siendo simplemente humanos. Que ya es bastante difícil. Ya te digo. Y lo hace viajando desde la neurología más básica, el cómo pensamos, hasta el posible colapso absoluto del sistema económico mundial. Es decir, no se queda en la típica queja superficial de «ay, las pantallas son malas», sino que explica la mecánica subyacente de por qué nuestro entorno digital actual nos resulta biológicamente insoportable. Claro, y para entender este reto tan gigantesco, el texto nos obliga a mirar primero hacia adentro, hacia nuestro propio hardware, por así decirlo. Pascual habla en los primeros capítulos de la biología del pensamiento lento y hace un concepto que me encanta, un elogio del error humano. Es un concepto precioso. ¿Verdad? Me parece fascinante esto de reivindicar el pensamiento lento justo ahora, en una era donde, todo el éxito se mide en milisegundos, en tasas de respuesta, en productividad instantánea. Es que si analizamos la historia de la evolución, la lentitud biológica no es un defecto de fábrica, aunque el mercado actual nos bombardea intentando convencernos de lo contrario. Claro, parece que si vas lento eres inútil. Exacto, pero el pensamiento lento es el espacio físico real donde el cerebro hace la digestión emocional de los eventos complejos. Cuando le pedimos a una máquina que analice 1 millón de contratos, lo hace sin fricción, no sufre. No le duele la cabeza. Eso es. Pero la mente humana necesita esa fricción. O sea, necesitamos dudar,
aburrirnos, dejar que una idea repose ahí en el subconsciente mientras damos un paseo. Pascual argumenta que la verdadera reflexión ética, y sobre todo la creatividad disruptiva, nacen precisamente de esa lentitud. Ya, y luego está el tema del error, que van de la mano. La inteligencia artificial se programa específicamente para erradicar el error, ¿no? Buscando una precisión milimétrica, optimizando procesos hasta el infinito. Sí, el error para la máquina es un fracaso del sistema. Pero si lo pensamos bien, sin errores, la evolución biológica y científica simplemente se paraliza. O sea, pienso por ejemplo en la penicilina. Fue un error literal de laboratorio, un cultivo que se contaminó porque alguien se dejó una placa de Petri abierta. ¿Un descuido total? Exacto. Si Alexander Fleming hubiera tenido, no sé, una inteligencia artificial perfecta, limpiando su laboratorio y optimizando su trabajo, jamás de los jamases habría descubierto el antibiótico. La máquina habría dicho, oh, anomalía detectada, y la habría eliminado antes de que el humano pudiera ni mirarla. Es un ejemplo impecable, la verdad. El error, la mutación genética, el experimento fallido, son los verdaderos motores de la innovación. Intentar imitar la perfección impecable de los algoritmos es ir completamente en contra de nuestra propia naturaleza biológica adaptativa. Totalmente. Toda esta fricción biológica me hace pensar en una imagen, a ver si te cuadra. Es como si la sociedad moderna estuviera intentando instalar el último sistema operativo cuántico en un ordenador de hace 10 milenios. ¡Ostras, qué buena analogía! ¿A que sí? El hardware biológico simplemente se sobrecalienta. O sea, saltan chispas. No estamos diseñados para procesar 50.000 impactos publicitarios al día, ni para tomar docenas de decisiones vitales a la velocidad de la fibra óptica. Nuestro cerebro necesita, dormir, divagar, limpiar toxinas. Claro. El problema con esa analogía, que visualmente es muy potente y muy cierta, es que no es solo que el ordenador se sobrecaliente porque sí. El verdadero drama, según el libro, es que el mercado y la estructura social actual nos exigen instalar esa actualización de software absolutamente todos los días. Y bajo amenaza. Exacto, bajo la amenaza de quedar excluidos del sistema. No es un sobrecalentamiento accidental porque te guste ir rápido. Es un sobrecalentamiento inducido por un entorno que penaliza económicamente a quien decide ir despacio. Si vas lento, no comes. Uf, madre mía. Y eso nos lleva a una consecuencia lógica que es brutal. O sea, si nuestro hardware biológico no puede seguir el ritmo productivo de las máquinas, en nuestro papel tradicional, en la maquinaria de la sociedad, tiene que desmoronarse por fuerza. Es inevitable. Si ya no podemos ser el engranaje más rápido ni el más eficiente, entonces el concepto mismo del empleo cambia radicalmente. El texto de Pascual aborda esto en la segunda parte como un nuevo orden económico y social y habla explícitamente del fin del trabajo como identidad. Y este es un punto de inflexión histórico tremendo. Piensa que desde la Revolución Industrial, la humanidad ha construido todo su andamiaje psicológico y social alrededor de la profesión. Sí, totalmente. Cuando dos personas se conocen en una cena, a los 5 minutos, la segunda pregunta siempre es, invariable, ¿y a qué te dedicas? Tal cual. Eres tu trabajo. Claro, la identidad está atada a la producción. Soy arquitecto, soy contable, soy panadero. Pero claro, ¿cómo se sostiene esa identidad humana cuando una red neuronal artificial puede diseñar un edificio entero con todas sus estructuras en 15 segundos? O analizar balances contables sin dormir, o optimizar la logística de la harina mucho mejor que cualquier humano. A ver, aquí es donde yo quiero empujar un poco contra esa visión puramente catastrófica. O sea, ponerlo un poco en duda para debatir. Porque, a ver, ¿y si perder el trabajo como pilar fundamental de nuestra identidad no es una tragedia? ¿Tú crees? O sea, ¿y si en realidad es la mayor liberación de la historia de la humanidad, pero que viene escondida bajo la apariencia de una crisis? Hemos sido condicionados durante un par de siglos, más o menos, para creer que nuestro único valor en este planeta Tierra es lo que podemos producir para el mercado. Ya, entiendo por dónde vas. Claro, si una máquina asume las hojas de cálculo, la logística, la programación pesada, a lo mejor por primera vez tenemos el tiempo real para descubrir quiénes somos cuando no estamos siendo simples peones de una corporación. A ver, suena poético y en última instancia te diré que el autor reconoce esa posibilidad utópica. O sea, está ahí. Pero él advierte que el abismo de la transición va a ser traumático, muy traumático. Por el salto al vacío. Claro,
El cerebro humano detesta el vacío de propósito. Si eliminamos la estructura externa del trabajo de lunes a viernes, de 9 a 5, sin haber construido antes un sistema de valores que premia algo distinto a la productividad económica, el resultado no es la liberación. Es una crisis de salud mental a escala global. Uf, ya, el vacío existencial de repente. Exacto. Requiere reestructurar cómo la sociedad otorga estatus social. Pero es que además hay otro problema. El mercado no se va a quedar quieto viendo cómo nos liberamos y nos vamos a pasear por el campo. Que va, el mercado siempre busca la manera. Eso es. Pascual detalla cómo la economía está mutando para exprimirnos de otras formas. Entramos en lo que llama la economía del comportamiento, que está totalmente impulsada por algoritmos. Ah, los famosos nudges, ¿no? Esos pequeños empujones psicológicos. Exactamente. Esas pequeñas manipulaciones en el diseño de las aplicaciones o de las plataformas explotan nuestros sesgos cognitivos para que compremos algo, hagamos clic o simplemente pasemos 3 horas más frente a una pantalla. La resistencia que propone el libro implica darse cuenta de que, si ya no somos útiles como mano de obra barata, el sistema va a intentar hacernos hiperútiles como consumidores compulsivos y dóciles. Como granjas de atención. Y fíjate, hablando de consumir, hay un concepto en esta disección económica que, cuando lo leí, parecía sacado de una novela cyberpunk oscura, pero que, si se analiza fríamente, tiene una lógica económica aterradora. Me refiero al dinero con fecha de vencimiento. Ah, sí. Un tema peliagudo. Hablamos de las famosas monedas digitales emitidas por bancos centrales, las CBDCs. Pascual explica que, en un mundo donde el trabajo asalariado escasea enormemente por la automatización, los gobiernos van a tener que dar rentas básicas o subsidios masivos simplemente para mantener la paz social. Claro, para que la gente no queme las calles. Exacto. Pero ahí existe un riesgo macroeconómico brutal para ellos, y es que la gente ahorre por miedo. Si tú tienes miedo al futuro, guardas el dinero bajo el colchón, o en este caso en la cartera digital. Y si la gente ahorra y no gasta, la economía se paraliza, se hunde. Así que la solución técnica es programar el dinero. Eso es. Es que, imaginemos la escena, para quien nos escucha. Alguien recibe su asignación mensual digital en la pantalla del móvil y justo al lado de la cifra de euros hay un contador regresivo en rojo brillante. Y te dice, este dinero caduca en 30 días. Es espeluznante. Te obligan, literalmente, a gastarlo. O sea, elimina de un plumazo la capacidad histórica de ahorrar, de tener independencia financiera a largo plazo y nos obliga a todos los ciudadanos a estar corriendo en una rueda de hámster de consumo constante, única y exclusivamente para mantener vivo el Producto Interior Bruto. Es la forma definitiva de control económico. Y esto demuestra una cosa muy importante, que la revolución de la IA no se está limitando a las fábricas o a los trabajos de oficina aburridos. Esa presión salvaje por consumir y por generar datos se ha infiltrado en el último refugio que nos quedaba intacto. ¿Te refieres a nuestros propios hogares? Los propios. Y a nuestras mentes. Eso es. Esta parte del análisis de la tercera sección es francamente inquietante. El autor describe la situación actual, que ya vivimos, como un panóptico doméstico. O sea, hemos normalizado vivir rodeados de sensores. Totalmente. Hemos invitado voluntariamente a la vigilancia a nuestro espacio más privado, al salón de nuestra casa. Compramos altavoces que siempre están escuchando la palabra mágica para activarse, aspiradoras redondas que mapean la distribución exacta de nuestros muebles, termostatos que saben a qué hora exacta nos vamos a dormir por nuestra temperatura. Sí, pero Pascual argumenta que este panóptico doméstico es solo la fase 1 de la invasión. Hay más. Sí, la fase 2 es mucho más invasiva. Es lo que él denomina los algoritmos de la empatía. La tecnología ha dejado de conformarse con saber a qué hora encendemos la luz o bajamos las persianas. Ahora quiere saber cómo nos sentimos cuando lo hacemos. ¡Ostras! Los sistemas actuales están siendo entrenados con miles de millones de datos para leer microexpresiones faciales a través de las cámaras de los móviles, analizar fluctuaciones milimétricas en el tono de nuestra voz y, fíjate, hasta medir la fuerza y el ritmo con el que tecleamos en la pantalla. O sea, para detectar si estás cabreado por cómo pulsas la pantalla. Exacto. Es como, es como tener un compañero de piso invisible. Un compañero ultra atento, pero completamente desprovisto de alma.
Un ente que toma nota silenciosamente cada vez que alguien suspira de cansancio en el sofá del salón, o que nota, a través del reloj inteligente que llevas en la muñeca, que hay un pico de estrés porque la frecuencia cardíaca te ha subido en medio de una discusión de pareja. Es exactamente eso. Pero claro, este compañero de piso no registra todo esto para darte un abrazo o ofrecerte consuelo real. Lo hace simple y llanamente para poder venderte, no sé, la marca de pañuelos de papel más cara o un viaje relajante al Caribe, 5 minutos después en la pantalla de tu móvil. Es la monetización absoluta y despiadada de la vulnerabilidad humana. Es durísimo. Y esa comercialización de los sentimientos nos lleva a una de las grandes paradojas de nuestro tiempo. Pascual la llama la soledad en la red de conexión total. Suena contradictorio, pero ¿es tan real? Es que si analizamos los datos, a día de hoy tenemos más vías de comunicación que nunca en toda la historia de la especie. O sea, podemos interactuar visualmente con cientos de personas al instante en cualquier continente. Pero paradójicamente, los índices globales de soledad y depresión no dejan de escalar vertiginosamente. Claro, y la gran pregunta es ¿cómo se explica esa desconexión biológica en un mundo que está hiperconectado las 24 horas? Pues porque la biología no se deja engañar por sucedáneos. Es así de simple. La interacción que ocurre a través de redes mediadas por algoritmos está matemáticamente diseñada para retener tu atención y maximizar el tiempo que pasas en la pantalla, no para fomentar un vínculo emocional seguro y real. Faltan las hormonas. No procesado, con una mirada sostenida a los ojos. Cuando sustituimos esa empatía orgánica por un simulacro digital, el cerebro recibe datos, sí, pero no recibe nutrición emocional. Es comida basura para el cerebro. Tal cual. Por eso, tras estar 3 horas saltando de video en video corto o interactuando por mensajes de texto, la sensación física residual que te queda es de un inmenso vacío. ¡Qué fuerte! Bueno, a ver, el diagnóstico está clarísimo y la verdad dibuja un escenario bastante sombrío para quien nos escucha. Somos seres biológicos de procesamiento lento que estamos sufriendo en un mundo que nos exige hipervelocidad, perdiendo progresivamente nuestro sentido de utilidad laboral y, para colmo, siendo diseccionados emocionalmente en el sofá de nuestra casa por algoritmos hambrientos de datos. Visto así de corrido, asusta. Asusta mucho. Sin embargo, hay que aclarar que el manifiesto de Marco Pascual no es una carta de rendición. Afortunadamente, el libro entra luego en una fase puramente táctica. Frente a esta invasión masiva, el texto propone el contraataque humano. Menos mal, ¿no? Efectivamente, el libro pivota del diagnóstico estructural a darnos herramientas de supervivencia. Pascual delinea estrategias como el manifiesto de la desconexión consciente. Y ojo, es crucial entender cómo lo define. Sí, porque no es apagar el móvil y ya. Exacto, no se trata del típico consejo de hacer un retiro espiritual un fin de semana o apagar las notificaciones de WhatsApp los domingos. Lo plantea como una necesidad cívica y política de establecer espacios urbanos e institucionales totalmente libres de rastreo algorítmico. Sitios reales donde la extracción de datos esté prohibida por ley. Como zonas de exclusión digital. Eso es. Y otra táctica esencial que plantea es prepararnos para el choque inevitable entre lo que él llama gobiernos algorítmicos y una ciudadanía orgánica. Los gobiernos van a buscar optimizar la gestión pública mediante IA por pura eficiencia y coste. Y nosotros, la ciudadanía orgánica, vamos a tener que defender nuestro derecho a ser ineficientes. O sea, exigir que nos atienda un humano. Claro, el derecho a tener procesos burocráticos donde un humano, con capacidad de perdonar o de entender el contexto personal, evalúe un caso. En lugar de una máquina que simplemente te deniegue una ayuda social vital por no encajar en un parámetro rígido de una hoja de cálculo. Claro, el derecho a la empatía real. Y hay una de esas defensas en la que me gustaría detenerme especialmente, que es la educación para lo incomputable. Ese capítulo es brillante. A ver, llevamos muchísimas décadas, si no siglos, con un sistema escolar donde enseñamos a los niños a memorizar ríos, fechas de batallas y a seguir fórmulas matemáticas exactas. Básicamente, hemos educado a la población para que se comporte como calculadoras biológicas de segunda. Repetir y memorizar. Exacto. Pero si ahora tenemos máquinas que pueden calcular, escribir ensayos académicos de nivel universitario, analizar química sintética y programar código 1000 veces mejor y más rápido que cualquier graduado humano, ¿qué significa exactamente educar para lo incomputable hoy? O sea, ¿se trata de enseñar en el colegio puramente a improvisar o a sentir compasión?
¿cómo narices se implementa eso en un aula real, con niños? Es que es un cambio de paradigma profundo, ¿eh? Educar para lo incomputable significa, de base, abandonar nuestra obsesión por enseñar las respuestas correctas. Porque la IA siempre tendrá la respuesta correcta. Siempre y más rápido. Lo que la educación debe cultivar a partir de ahora es todo aquello que la IA no puede hacer por su propia naturaleza mecánica. Implica enseñar ética aplicada frente a dilemas reales donde no hay una solución buena. Implica pensamiento crítico para detectar los sesgos sistémicos de la propia IA y sobre todo la capacidad de formular preguntas disruptivas. Saber preguntar. Eso es. Una máquina procesa la información que se le da y te da un resultado, pero un ser humano tiene que decidir primero qué problema merece la pena ser resuelto. Las aulas del futuro, según Pascual, no deberían evaluar qué tan bien un alumno recita un temario de carrerilla, sino la calidad, la curiosidad y la audacia de las preguntas que ese alumno es capaz de hacer ante la incertidumbre. O sea, enseñar a gestionar el fracaso y a tener resiliencia emocional. Cosas que, evidentemente, ningún algoritmo necesita aprender porque no siente frustración. Es pasar de evaluar la pura obediencia a evaluar la curiosidad irreverente. Me encanta. Y esto se conecta maravillosamente con otra táctica de resistencia que menciona en el texto, el renacimiento de lo analógico. Sí, la vuelta a lo físico. Claro, pero no como una simple nostalgia hipster de irte a comprar discos de vinilo un sábado, sino como un acto de verdadera resistencia política. O sea, volver a tocar materiales físicos, plantar un huerto, construir muebles de madera con tus manos o simplemente reunirse a hablar en una mesa sin tener los teléfonos móviles cerca. Todo eso se va a convertir casi en un lujo. Un lujo y una trinchera, la verdad, para proteger nuestra atención humana. Así es. Pero, ojo, que aquí es donde la exploración de Pascual da un giro magistral. Porque el autor es realista y reconoce que todas estas tácticas de las que hablamos, la educación renovada, la desconexión, lo analógico, son soluciones individuales o comunitarias a pequeña escala. Son tiritas, digamos. Son necesarias para mantener la cordura del día a día, sí, pero hay un muro macroeconómico muchísimo más grande contra el que todo este sistema hipertecnológico va a estrellarse inevitablemente. Y aquí es donde todo el análisis de esta exploración aterriza de forma espectacular. O sea, hemos hablado del cerebro, de la educación escolar, de la intimidad en el hogar, y de repente el texto nos lanza de lleno a la pura supervivencia del sistema económico global. El último capítulo se titula El gran cortocircuito. ¿Quién consume en un mundo de algoritmos? Es la culminación perfecta del manifiesto. Porque coge todo ese miedo existencial y filosófico del que veníamos hablando, el clásico temor de «ay, la tecnología nos va a quitar el sitio», y lo transforma en un problema puramente matemático y capitalista que incluso las grandes corporaciones más avariciosas van a tener que afrontar. Les va a explotar en la cara. Totalmente. Pascual expone una contradicción que es insostenible y que está justo en el núcleo del sistema productivo actual. Es la paradoja definitiva. A ver si logro encapsular la idea bien para quienes nos escuchan. Imaginemos que las grandes empresas mundiales logran su sueño húmeno absoluto. Fábricas totalmente automatizadas, una logística global operada por enjambres de drones, supermercados gestionados por inteligencias artificiales donde no hay ni un solo empleado humano cobrando un sueldo. ¿El paraíso de la eficiencia? Claro. Han reducido los costes laborales literalmente a cero. Han optimizado todo al máximo nivel. Han creado en esencia al trabajador perfecto y esclavo que no se queja. Pero la pregunta es, ¿a quién demonios le van a vender todos esos productos? Esa es la clave. Porque la inteligencia artificial, por muy lista y eficiente que sea, no siente hambre, ¿verdad? No tiene el capricho de comprarse unas zapatillas de marca carísimas para impresionar a sus amigos. No tiene una crisis de los 40 que requiera comprarse un coche deportivo rojo. Y sobre todo, no cobra un salario a fin de mes para poder gastarlo. Es como construir la fábrica de zapatos más eficiente y rápida de toda la galaxia en un planeta donde literalmente ninguna especie tiene pies. Es que la imagen es brutal. El nivel de absurdo es astronómico, de verdad. Pero es que esa imagen tuya de la fábrica en el planeta sin pies ilustra exactamente el callejón sin salida del capitalismo tardío automatizado. El sistema económico actual, nos guste o no, se fundamenta en un equilibrio muy frágil. La producción masiva necesita obligatoriamente un consumo masivo.
Si produces 1 millón de coches, alguien tiene que comprarlos. Exacto. Hoy las empresas compiten salvajemente para despedir a trabajadores humanos y sustituirlos por algoritmos, solo para ganar un puntito más de margen de beneficio frente a la competencia. Pero claro, al hacer eso a escala global todas a la vez, están eliminando sistemáticamente a su propia base de clientes. Se tiran piedras a su propio tejado. Coches de lujo en una cadena de montaje 24 horas al día. No va a pedir un crédito al banco para comprarse uno de esos coches y llevárselo de vacaciones. Un software que redacta miles de artículos de marketing por segundo. No paga una suscripción a Netflix para entretenerse. Si destruyes la demanda agregada porque la población humana ya no tiene poder adquisitivo, el valor de tener una producción hipereficiente cae exactamente a cero. No vale nada. Es decir, es un suicidio económico por exceso de optimización. Has perfeccionado tantísimo la máquina de hacer dinero que has destruido a los únicos entes que te daban ese dinero. Nosotros. Exactamente, has borrado al consumidor de la ecuación. Y esto empuja la conversación final del libro hacia la geopolítica más dura. Pascual analiza cómo tendrán que reaccionar los estados frente a esta asfixia total del flujo de capital. Y aquí surgen debates que, ojo, ya no son teóricos o de ciencia ficción, sino urgentes, como la imposición de impuestos masivos a los robots y a la automatización de procesos algorítmicos. ¿Pagar impuestos por usar IA? Claro. La idea es que si un programa de IA reemplaza a 3 diseñadores gráficos en una agencia, esa empresa tiene que tributar por la riqueza que la IA está generando. Y ese dinero debe servir para poder financiar algo como una renta básica universal. Para mantener a flote a la gente. Eso es, porque sin un mecanismo de redistribución de la riqueza que sea radical, el mercado de consumo simple y llanamente colapsa. El propio sistema de libre mercado va a tener que rescatar financieramente al ser humano. Fíjate lo que te digo. Y no por altruismo, ni por compasión ética, sino por puro instinto de supervivencia capitalista. Necesitan desesperadamente que alguien siga comprando. Madre mía, qué viaje más revelador. O sea, de verdad, esta exploración de humanos en resistencia nos ofrece verdaderamente una radiografía clarísima de nuestra época. Empezamos viendo cómo nuestro cerebro biológico ancestral, que necesita la pausa y necesita cometer errores para evolucionar, se está sobrecalentando día a día al chocar contra la velocidad frenética de la fibra óptica. Así empezamos, sí. Luego vimos cómo nuestra identidad, que llevamos siglos construyendo alrededor del curro tradicional, se tambalea por completo, empujándonos hacia dinámicas de control económico como ese dinero con fecha de caducidad. El dinero que desaparece, uf. Sí. Luego hemos entrado en nuestros propios hogares para descubrir que los algoritmos de la empatía intentan mercantilizar nuestras emociones más vulnerables, dejándonos irónicamente en una soledad profunda. Y finalmente llegamos a descubrir esta tremenda ironía, que todo este complejo sistema hipertecnológico podría implosionar bajo el peso de su propia perfección de eficiencia. Se olvida que necesita desesperadamente a los humanos imperfectos para que la rueda del consumo siga girando. Es un mapa conceptual imprescindible para orientarse hoy en día, de verdad. Demuestra paso a paso que el verdadero campo de batalla frente a la inteligencia artificial no es tecnológico. No va de cables. No se trata de qué país o qué empresa diseña el microchip más potente. La resistencia se juega en 2 frentes muy humanos. El biológico protegiendo con uñas y dientes nuestro derecho a pensar lento, a desconectar y a sentir genuinamente. Y el económico forzando un rediseño de un sistema que está a puntito de devorarse a sí mismo. Creo que quien nos escucha puede llevarse hoy la certeza de que nuestra naturaleza incomputable y esos supuestos fallos que tenemos no son defectos que haya que corregir. Son, de hecho, nuestro principal escudo de defensa. Totalmente de acuerdo. Estoy convencida de ello. Y bueno, para cerrar nuestra inmersión en este manifiesto de hoy, quiero dejar una última idea flotando en el aire para que quien nos acompaña desde casa o desde el coche le dé unas cuantas vueltas, construyendo precisamente sobre ese absurdo cortocircuito económico del que hemos hablado al final. A ver, cuenta. Si el sistema de producción masiva amenaza con colapsar pura y simplemente porque las máquinas no tienen la capacidad biológica ni psicológica de consumir o de desear cosas, es posible que en un futuro no muy lejano, el simple hecho de tener deseos humanos se convierta en una profesión. ¡Ostras! O sea, el mero hecho de ansiar tomarte un café caliente por la mañana, o querer viajar para ver el océano, o el capricho de comprar una obra de arte para decorar una pared blanca de tu casa. Y si todo eso se convierte en el único trabajo vital, indispensable y formalmente remunerado para mantener con vida la economía mundial. Desear como trabajo a tiempo completo.
Qué fuerte. Hay que tener cuidado con renegar de nuestra propia biología imperfecta, ¿verdad? Porque quizás esa fricción, esos caprichos ilógicos y esos anhelos que la tecnología tanto intenta optimizar y limar, sean literalmente el único que mantenga a flote el mundo del mañana.